Nos venga muy arriba. O sea, yo Por diría número de aceite, pero gente. lo nuestro es forma y forma. Hay que hacerlo bien, que están los jefes. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy y bienvenidos a esta jornada que organizamos conjuntamente con Garrigues y Grupo Solitium para abordar un asunto que está suscitando mucho interés porque nos va a afectar a todos, absolutamente a todos. Es un tema que abordamos aquí hace algo más de un año. Es posible que lo recordéis. También con Garrigues, y en aquel momento se estaba un poco a la expectativa de los plazos efectivos de la obligatoriedad de la facturación electrónica. Y digo que estábamos un poco a la expectativa porque estábamos pendientes de que al amparo de la Ley Crea y Crece se desarrollara el correspondiente reglamento. Serán nuestros ponentes los que nos digan en qué punto está y cuáles son los plazos a partir de los cuales empieza a contar el año que disponen las empresas con un volumen de negocio superior a más de 8 millones para implantar la factura electrónica. Las restantes irán detrás y tendrán años para hacer efectiva la misma implantación. Crea y Crece es el título casi acrónimo de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y la verdad es que suena bien. El texto, corregidme por favor si me equivoco, incluye medidas que van a suponer ahorro de plazos y costes notariales y registrales en determinados trámites burocráticos. También se establecen otras para reforzar la cooperación entre las distintas administraciones y los mecanismos de protección de empresas y de consumidores. O sea que suena bien. Buena falta hace que se reduzca el peso de la burocracia en la actividad empresarial. Y, por supuesto, la ley contempla la factura electrónica, cuyo uso en operaciones entre empresarios y profesionales se generalizará en un par de años. No obstante, los expertos aconsejan que nos pongamos ya manos a la obra para irnos acostumbrando, porque el incumplimiento de esta norma implica sanciones de hasta 10.000 euros para las empresas. Con la facturación electrónica, y lo confirmarán nuestros ponentes, se busca impulsar la digitalización y reducir el fraude fiscal y la tasa de morosidad empresarial. Creo que no dice nada de la morosidad de la Administración, ¿no? Aunque las empresas que incumplan los plazos de pago establecidos en la ley de morosidad, que más bien es la ley de lucha contra la morosidad, no podrán acceder a subvenciones ni contrataciones públicas. Había otro problema, adelantado por algunas secciones empresariales, que citaban la dificultad de mantener dos modelos de facturas, dependiendo si es cliente público o privado. Muchos sabréis de qué hablo, porque la factura electrónica en la Administración es obligatoria ya desde hace años. Pero es mejor que sean Eduardo, Jaime, Gerardo, Adrián, quienes centren el tema del que saben mucho más que yo, no solo en lo que respecta a la situación actual, sino también a posibles soluciones y ayudas a la digitalización. Os agradezco mucho vuestra presencia y agradezco también a nuestros colaboradores su excelente disposición con el círculo. Estoy segura de que esta será una jornada muy provechosa para todos y ya paso la palabra a Adrián, gerente de Grupo Solitium. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias al Círculo por contar con nosotros para esta jornada. Gracias a todos también por venir, por dedicar vuestro tiempo a un evento como este. Esperamos, desde luego, que sea para todos. Lógicamente, me gustaría también tener una oportunidad de presentar brevemente lo que es Solitium para los que todavía no la conozcáis. Solitium es una compañía que se dedica a acompañar a sus clientes a la transformación digital en estos momentos de constante cambio, adaptándonos a las distintas normativas que se están produciendo, ¿no? Y que próximamente profundizaremos. Somos 1.500 personas a nivel estatal. Contaros un poquito las grandes líneas, ¿no? Y las grandes especialidades donde estamos. Nos dedicamos al software empresarial, donde hemos implantado hasta 4.000 proyectos con éxito en España. Somos especialistas también en gestión documental, optimizando los procesos documentales, trabajando sobre los flujos documentales, las aprobaciones de los documentos, la firma digital. Somos capaces también de proponer a nuestros clientes distintas capas de valor con respecto a la ciberseguridad, con servicios IT, ¿no? Protegiendo nuestros tan preciados datos. Y a partir de ahí, yo creo que nos toca ya hablar de lo que es la factura electrónica, que es de lo que vamos a hablar hoy. Esperamos que cuando luego vamos a entrar un poquito más en
las expectativas que tenemos con respecto a la salida de la ley Crea y Crece, pero esperamos que esto lógicamente nos suponga una eficiencia, un ahorro de la burocracia actual, ¿no? Por otro lado, también hablaremos de la ley antifraude, que sí que tiene ya a día de hoy, ¿no?, una exigibilidad conocida y muy cercana, es julio del año próximo. Hay sanciones realmente fuertes, ¿no?, para aquellos softwares empresariales que no cumplan. Y a partir de ahí yo creo que no debemos desplayarnos mucho más nosotros, sino dejar paso a los especialistas que hoy nos van a acompañar. Estará con nosotros Eduardo de Garrigues, quiero agradecer públicamente también pues, su presencia aquí con nosotros, y nuestros especialistas de Solitium en software empresarial, Jaime López, y en gestión documental, Gerardo Portugués. Gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia y por vuestra presencia en la jornada que vamos a impartir. Como bien han anticipado mis predecesores, lo que vamos a explicar hoy son cuestiones que nos afectan en el día a día de nuestra actividad de una manera que va a cambiar y va a suponer evidentemente un antes y un después en la transformación de las empresas y en todo lo que es la gestión documental. Ciertamente hubiera sido deseable desde el punto de vista de las empresas que tuviéramos un marco regulatorio bastante más estable. Hoy todo lo que vamos a estar hablando es de una normativa que ya existe, que tiene unos plazos de entrada en vigor y de una serie de desarrollos que están, que llegan, pero no llegan, que estamos con borradores, con cambios, con modificaciones y en algunos casos incluso ya con una situación de que existen unas fechas de arranque que parece que puede ser difícil arrancar si no estamos preparados, porque cuando salgan los borradores no vamos a tener mucho tiempo cuando esos borradores se conviertan en normas. Por centrar los bloques de la presentación, a mí me toca explicar la parte jurídica, luego vais a tener ejemplos de cómo esta parte jurídica, pues que lo van a explicar perfectamente Jaime y Gerardo, se traduce en los programas informáticos. Pero tenéis que partir de la base de que siempre lo que vamos a estar hablando muchas veces son de borradores de normas, de borradores de órdenes, de borradores incluso de reglamentos. Y aquí dentro de lo que es la facturación, y la facturación, pues dentro de facturación vamos a distinguir la factura electrónica en sí misma de lo que son los programas de facturación. ¿Por qué? Porque tenemos distintas leyes que han ido saliendo, que no son leyes nuevas del año 24, ya estáis viendo ahí en pantalla, son del año 22, del año 21, que han ido modificando nuestro marco regulatorio respecto de las obligaciones tanto en materia de factura electrónica propiamente dicha como de los sistemas de facturación. Con una finalidad, por un lado digitalizar, reducir costes y por otro lado una finalidad esencial que es control. Y el control muchas veces se viste de control de lucha contra la morosidad, pero no hay que perder la perspectiva de que en el fondo quien va a controlar todas estas informaciones, todos estos datos, va a ser la agencia tributaria, que no solamente velará por el observatorio del control de la morosidad, sino también del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, por separar los dos ámbitos y saber un poquito, porque aquí hay mucha mezcla de normas que a veces es difícil de diferenciar, y tenemos que diferenciar una ley, que es la que hacía referencia María, que es la ley Crea y Crece, que establece la obligación de factura electrónica, que básicamente va a ser una obligación que tendrán todos los empresarios en sus relaciones con otros empresarios. Esa ley, que es del año 22, tendría que haberse desarrollado ya el reglamento que desarrolla todo lo relativo a la factura electrónica en un plazo de 6 meses. Evidentemente estamos en el año 24. No está publicado ese reglamento, sí ha habido distintos borradores y esos borradores han ido evolucionando en cuanto a los plazos de aplicación. Por tanto, vamos a tener que ver cómo nos van a afectar en el caso concreto de nuestras empresas. Al margen de esa ley tenemos una ley distinta, que es la Ley de Lucha contra el Fraude, que eso ya es una norma que nos suena a norma tributaria, que lo que establece es una prohibición del software de doble uso. ¿Qué es esto del software de doble uso? Pues más o menos lo que todos tenemos en la cabeza, que tenga un programa informático que me permita tener una contabilidad A, una contabilidad B. ¿Por qué? Porque en el fondo la agencia tributaria, cuando entraban las empresas, muchas veces no era capaz de identificar que la contabilidad estuviera perfectamente llevada y que no hubiera distintos tipos de contabilidades.
Como entrar en las empresas, identificar el software que es susceptible de distintos usos, es una labor muy complicada para la agencia, porque al final cuando detectamos software de esos tenía que ir detrás de todas las empresas que lo habían comprado, hacer registros, entrar de sorpresa y localizar esa información, lo que se hace es cambiar las tornas del juego y se establece una obligación de tener un software que sea infranqueable, que sea no modificable, que sea trazable. Por eso se prohíbe el software de doble uso. Y esa prohibición del software de doble uso se lleva a través de una norma, que es la Ley General Tributaria, que establece un régimen sancionador, que es del que anticipaba antes Adrián, que es un régimen bastante duro, tanto para los fabricantes, sanciones de más de 150.000 euros, como para los tenedores de un software que no esté certificado. Eso sí que se ha desarrollado, y se ha desarrollado a través de un reglamento que se aprobó en diciembre del año 2023, y que ahora vamos a hablar de ese reglamento porque ya tiene unas cuestiones que entran en vigor el año que viene. Por tanto, centrándonos en la primera parte, factura electrónica, ¿en qué punto estamos? La ley Crea y Crece, al final, en línea con lo que nos comentaban antes, lo que quiere es digitalizar. Digitalizar es igual a reducir costes, y de reducir costes facilita la transparencia. ¿Por qué? Porque permite seguir algo que hasta ahora era muy difícil. Saber cuál era la morosidad en el sector privado. Las empresas emiten las facturas, se las mandan a sus clientes y los clientes pues pagan, no pagan, se retrasan, se dejan de retrasar y en el fondo se adopta un paquete de medidas por parte del legislador tendiente a atajar esa morosidad. ¿Cómo se ataja la morosidad? Primero poniendo incentivos positivos. Pues para que podamos acceder a subvenciones, pues es un requisito necesario cumplir con la ley de morosidad. Luego, requisitos negativos. Si incumples con esto, te voy a penalizar a la hora de acceder en la ley de los contratos. Pero al margen de todo eso, que son una serie de incentivos potentes, se establece la obligación de desarrollar un observatorio estatal de la morosidad. ¿Y esto a quién se le encarga? Pues como siempre, si quieres que algo salga, dáselo al que está ocupado. ¿A quién se lo vas a dar? A la agencia tributaria. ¿Qué va a hacer la agencia tributaria? Controlar los pagos de las empresas y controlar que las facturas se estén abonando dentro de los plazos que dice la norma. Para eso va a necesitar una serie de mecanismos y ese mecanismo va a ser a través de la factura electrónica. ¿Por qué? Porque la factura electrónica, que al final es una factura que emitimos los empresarios, lo remitimos a nuestros clientes, le va a obligar a los clientes a informar sobre los estados de la factura. Si la factura está aceptada, si no está aceptada, si está pagada, si no está pagada. Y esa información toda es la que, con el borrador de reglamento que existe en este momento, las líneas básicas o líneas maestras de actuación van a ser las siguientes. La factura electrónica la van a imponer a los empresarios y se la van a imponer en todas las relaciones comerciales que tengan con otros empresarios. El business to business, que le llaman. Eso va a ser obligatorio en todo caso. ¿Y a qué nos va a obligar? Nos va a obligar a emitir la factura electrónicamente, nos va a obligar a remitirla al cliente y el cliente va a recibir esa factura y va a tener que informar de determinadas cuestiones sobre la factura. ¿Quién va a estar excepcionado de las obligaciones de facturación electrónica? Pues van a estar excepcionados aquellas empresas que emiten facturas simplificadas, aquellas cuyos clientes sean establecimientos permanentes o empresas que están fuera del territorio español, porque eso no nos sirve para la lucha contra la morosidad, queremos actuar contra la morosidad en interno, y aquellas obligaciones en las que no exista obligación de expedir factura. Si no existe obligación de expedir factura, pues no vamos a andar con la factura electrónica. En cuanto a la obligación de la factura electrónica en el negocio con particulares, ¿va a existir? Pues bueno, puede ser que efectivamente vaya a haber determinados sectores empresariales que en sus relaciones con particulares le vayan a imponer la obligación de emitir factura electrónica siempre y cuando los particulares acepten recibirlas o hayan solicitado recibirlas expresamente. Esto está regulado en el artículo 12 de la Ley Crea y Crece, que es donde se regula la factura electrónica y nos indica determinados sectores que sí que van a poder emitir esas facturas en la relación a los particulares. Por tanto, vamos a tener que emitir una factura electrónica y tenemos que dar una solución a cómo la emitimos, que puede ser bien a través de una solución pública de facturación que se va a regular para poder emitir las facturas o bien a través de las plataformas privadas. ¿Qué es lo importante? A las plataformas privadas lo que le van a exigir es que sean operativas entre ellas, que puedan intercambiar información. Yo puedo tener una plataforma privada, Adrián tiene otra distinta, pero tienen que ser capaces de entenderse entre ellas. Uno tiene que mandar la factura, el otro tiene que recibirla, tienes que dar la información de si están pagadas o no están pagadas esas facturas. Y sobre todo una obligación muy importante, hay que mandar una copia ¿a quién? A la agencia tributaria. Por tanto, ya tenemos una situación donde va a haber un absoluto control por parte de la agencia tributaria, que será paulatino, como cuando se implantó el SI, pero que poco a poco van a ir teniendo un repositorio de todas las facturas que nosotros emitimos, tanto las de la solución pública, porque ya le quedan automáticamente, como las que se utilizan a través de plataformas privadas, porque le va a enviar una copia a la agencia tributaria. A partir de ahí, las empresas que usen su plataforma privada lo que van a tener que dar es, dentro de las comunicaciones que tienen con clientes, etcétera, etcétera, así como la página web, el lugar de entrada de las facturas electrónicas.
¿Por qué? Porque evidentemente si va a ser obligatorio que yo me relacione con mis clientes a través de factura electrónica, tendré que tener un lugar a donde poder remitirlas. ¿Qué prevé el reglamento respecto a la factura electrónica? Pues prevé que va a ser una factura pues, con un formato estructurado, no va a ser el típico PDF que queda escaneado, sino que lleva pues, toda una serie de informaciones detalladas que se puedan tratar informáticamente. Va a tener un código único, pues, donde va a aparecer pues, identificado el NIF de la empresa que la emite, la fecha, el número de factura, y el destinatario lo que va a tener que hacer con esa factura, una vez se recibe, es o aceptarla o rechazarla y poner la fecha en la que se hace la aceptación. También va a tener que informar del pago, si el pago ha sido completo y la fecha en la que se ha producido. Da otras opciones la normativa, como es pues, decir si la aceptación es parcial y la fecha en la que se produce, si el pago es parcial, la fecha en la que se produce, e incluso si cedo esa factura a un tercero y la identificación de la persona a la que se la he cedido. Y todo esto hay que darlo en un plazo de 4 días, excluyendo sábados, domingos, festivos, etcétera, etcétera. Esto nos suena mucho al sí, que en el sí pues al final tenemos que remitir la información. Los plazos ya veis que se acortan. ¿Por qué se acortan los plazos? Pues porque si acortamos los plazos evitamos problemas de modificación de facturas y líos similares. Se quiere la información en un tiempo real. A partir de ahí, ¿el destino de esta información cuál va a ser? Pues teóricamente monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad. Poder tener controlada la morosidad en el sector privado, saber en el sector privado con datos fidedignos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo las obligaciones de pago que están establecidas en la normativa. ¿Cuáles son los plazos que tiene previsto este reglamento? Pues bueno, si os fijáis, la ley os comentaba, es del año 22, entró en vigor al día siguiente, 19 de octubre del 22, establecía un plazo de 6 meses para desarrollar el reglamento. ¿Dónde va ya? Estamos totalmente fuera de plazo. Y ese borrador de reglamento con el que se está trabajando lo que establece pues, son unos plazos de aplicación que pues es lo de siempre, son relativamente cortos si no nos hemos preparado antes. Porque, por ejemplo, desde que se publique el Real Decreto que contenga este reglamento, se va a establecer que las empresas que tienen una facturación de más de 8 millones de euros tienen que, al plazo del año, estar facturando electrónicamente, estar comunicando el estado de las facturas a lo que son los clientes, de si se acepta, si no se acepta, el pago, etcétera, etcétera. Y durante los 12 primeros meses se establece la posibilidad de mandar un PDF a los destinatarios que todavía no hayan tenido que adaptarse para que tengas la factura en formato electrónico y en PDF. Las empresas que tengan una facturación de menos de 8 millones de euros le dan un plazo más grande, le dan un plazo de 2 años para adaptarse a lo que sería la facturación electrónica. Y luego se establece un plazo de 3 años para aquellos empresarios que tienen una facturación inferior a 8 millones de euros para comunicar el estado de las facturas, para comunicar si ha sido aceptada, si ha sido pagada. Esto se ha ido modificando. En el primer borrador pues, se preveía plazos distintos, 3 y 4 años, en función de que fueran empresarios con una facturación inferior a 6 o fueran incluso profesionales. ¿Qué es lo que se ha aprobado por el camino en el año 24? Lo que se ha aprobado ya es el Observatorio de la Lucha contra la Morosidad. Y esto pues, está en una orden, un decreto, perdón, del 30 de abril que regula o establece las funciones que va a tener, que evidentemente van en línea con lo que ya hemos avanzado, seguir los periodos medios, elaborar un informe anual de la situación de pagos, dar directrices de buenas prácticas, pero sobre todo habría que quedarse con la elaboración del listado de morosos. De la misma forma que la agencia tributaria nos elabora un listado de morosos donde nos dice pues estas son todas las empresas que deben dinero y se publica, etcétera, etcétera, pues el observatorio que lo que va a hacer es tener toda la información que le llega por las distintas fuentes de las facturas que están pagadas y de las que no están pagadas, sacará un listado de empresas que no han cumplido e informará a aquellas empresas que tienen una deuda atrasada de más de 600.000 euros o aquellas que estén abonando menos del 10% del total de sus facturas dentro del plazo legal. Esta norma que se acaba de aprobar ahora en el año 2024 trata de regular los plazos, de que te den pues, trámite antes de que te incorporen en el listado, de cómo se publica ese listado, cuánto tiempo va a estar disponible, pero en el fondo se trata de un mecanismo de presión, de un mecanismo para que la gente a la hora de relacionarse con empresas pueda decir, bueno, pues cumplen o no cumplen, a la hora de ofertar me voy a encontrar con que no me van a pagar. Es un poco la línea en la que avanza. Bien. Entonces, conclusiones de este tema. Factura electrónica, efectivamente, va a llegar, ya cuando va a salir el reglamento, yo ya no me atrevo a decirlo porque han sido tantas las prórrogas que ha habido que lo que sí es cierto es que va a salir, y va a salir porque, entre otras cosas, es lo que se está instaurando a nivel de la Unión Europea. Es cierto que para sacar la factura electrónica hay que pedir una dispensa de las directivas, que la han pedido otros estados, y en principio no debería haber mayor problema para conseguirla. Y, como todos los demás pues van también en esa línea, va a llegar antes o después, con lo cual la cuestión que tendremos que tener es adaptar los sistemas y tener claro que nos va a hacer falta tener un sistema que ya funcione y que sea capaz de hacer esas facturas en formato electrónico con toda la información que le demos, prever la posibilidad de mandar la copia a la agencia tributaria y que a partir de ahí todo eso va a estar en una base
base de datos donde va a estar toda la información de todas las facturas que se emitan. Por tanto, con unos plazos de en torno a un año desde que esto se publique, o vamos más o menos adaptándonos al sistema, o puede ser que nos encontremos que si queremos salir todos de esta sala por esa puerta, todos al mismo tiempo, es evidente que no lo vamos a conseguir y será imposible cumplir. Hay que irse organizando. Este es el primer bloque, digamos, normativo, que es factura electrónica. Sí, sí. Una sí. consulta en relación a esto del Observatorio sobre la Morosidad Sí. desde el año y la Ley de Factura Electrónica desde el 2022. Gracias. La Ley de Lucha contra la Morosidad desde el año 2007. Sí. Yo trabajo en seguros, soy corredora de seguros, concretamente de seguro de crédito. Te puedo asegurar que desde el año 2007 hasta el día de hoy ninguna empresa prácticamente cumple con esos plazos. Correcto. Entonces, si todavía no se cumple con esos plazos que son del año 2007, no se ha llegado y estamos en el año 2024, esta ley, que es del 2022, que tiene que estar cumplida antes, la de 2007, para empezar a cumplir esta. Correcto. ¿Cómo crees que ese observatorio de lucha... Pues básicamente yo creo... Todavía esa de 2007 a día de hoy no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. La realidad es que un poco el observatorio de la morosidad en el fondo es partiendo de la base de que no se cumple. En el fondo estás buscando tener un mecanismo de presión para apretar a las empresas y decirle, bueno, igual que en el listado de morosos de Hacienda nadie quiere salir, porque al final da igual, tú puedes ser moroso, no quiere decir que seas defraudador. Tienes una deuda, pues puede ser de un pleito, no has podido pagar, la tienes aplazada, no has entrado o no has podido avalar, pero sales en el listado. Aquí es no salir en la foto. Y en el fondo muchas veces el público escarnio es más operativo porque en las cuentas pues al final pues más o menos la gente cuenta si cumple, si no cumple. Esto al final va a ser un tercero que es absolutamente imparcial, es decir, le llega la información, sabe si es aceptado o no se ha aceptado la factura y en ese momento automáticamente te van a meter en el listado. Si yo tengo que ir a licitar o tengo que ir a ofertar a una empresa en la que ya veo que sistemáticamente incumple los pagos, pues ya sé qué va a pasar con la factura. O le sumo una carga financiera tremenda teniendo en cuenta que no me pagan, o sé que voy a perder dinero, porque como no haga una propuesta teniendo en cuenta esas circunstancias, voy a estar fastidiado. Lo que sí es cierto es que realmente con la lucha contra la morosidad en el sector privado, que efectivamente ya viene de antiguo, se están encontrando con muchos problemas de la gestión de la información. Entonces, aunque existen otros ámbitos donde por ahora siempre ha existido esta cuestión, normas sobre subvenciones, normas sobre el tema de contratación pública, ahora realmente va a haber una información que es difícil escapar de ella. Porque hasta ahora pues más o menos tenías que leerte las cuentas de una empresa, a ver si cumplía, si no cumplía, bueno, pues si no pido subvenciones pues tampoco no pasaba, no pasaba nada, pasaba pero no pasaba. Ahora ya es una cuestión donde al final cuando se lo encargas a Hacienda es porque sabes que va a ir para adelante. Por eso se lo dan a Hacienda, porque es la administración que informáticamente más ocupada está, pero porque más capacidad tiene de gestión. Entonces va un poco en esa línea. Yo creo que en el momento en el que Hacienda se meta con esto, lo que pasa es que se va a meter con dos cosas al mismo tiempo. Va a tener la factura electrónica y va a tener los sistemas informáticos, que es la parte que vamos a hablar ahora, de facturación. Entonces va a tener las llaves de la caja de los secretos de todas las empresas. Y eso es uno de los grandes problemas, no solamente en cuanto a facturación, sino en cuanto a todo tipo de transacciones que se realizan por todo el sector empresarial, porque existen muchas grandes empresas, pero tenemos un tejido de pymes muy importante que por ahora no le está dando esa información a Hacienda. Entonces, con estas dos cosas, Hacienda va a tener la posibilidad de luchar contra la morosidad y, por otro lado, luchar contra el fraude. Gracias a vosotros. Muy bien, entonces, vamos a la segunda parte. La segunda parte desde el punto de vista legal, que son los requisitos que tienen que cumplir los programas informáticos de facturación. Al final, los requisitos de los programas informáticos de facturación se reducen de una forma muy sencilla. Voy a prohibir el uso de software de doble uso. Si lo prohíbo, te sanciono y además desarrollo qué es los requisitos que tienen que tener desde la perspectiva de Hacienda los sistemas de facturación, voy a cerrar el círculo, porque te lo he prohibido, te he puesto que te voy a sancionar y ahora te voy a desarrollar cómo tienen que ser tus sistemas informáticos de facturación para que no me encuentre en la situación de que voy a una empresa, me descargo toda la información y resulta que había otro archivo paralelo que existía, pero que yo no sabía que existía porque estaba en oculto. Entonces, los sistemas informáticos de facturación al final es todo lo que utilizamos para emitir una factura, los ordenadores y el software necesario para meterle los datos, tratar toda esa información y dar salida a esa información en una factura. ¿Qué es lo que nos va a pedir Hacienda? Pues que efectivamente seamos capaces de almacenar esa información dentro del propio software o en un sistema externo y que la podamos remitir telemáticamente. Y aquí es donde empiezan ya las cosas interesantes. ¿Por qué? Porque hasta ahora la ley preveía que los sistemas informáticos de facturación tenían que cumplir todo esto que tenemos aquí. Tenía que tener una integridad de la información, tenía que conservarlas, tenía que ser accesible, tenía que ser susceptible de ser leída, que no fuera
alterada y que fuera trazable. Pero en el fondo, si no has desarrollado muy bien cómo se hace todo esto, pues básicamente cada uno tenía su sistema de facturación como buenamente podía y decía que cumplía todos los requisitos. Ahora lo que se hace es desarrollar esto para decir exactamente cómo tienen que funcionar los sistemas de facturación. Y además con una idea, que es cualquier transacción que genere una factura tiene que necesariamente generar un apunte informático. Y ese apunte informático no se puede eliminar, no se puede hacer desaparecer, no se puede alterar sin que quede una huella en el sistema. Por tanto, si eso lo unimos a que haya una anotación informática y a que haya una remisión de esa información a la agencia tributaria sabe tanto de nosotros como nosotros mismos, porque esa es la idea, que en todo momento ellos vayan a tener esa información. ¿Cómo se redondea esto? Obligándole a los fabricantes a tener que certificarse, que es algo que ya existía en otros países, ya hace unos años, en otros países, en Francia, etcétera, etcétera, instauraron la obligación de que el software informático tenía que estar certificado para que no hubiera un software que no cumpliera los requisitos que establecían las administraciones. Por tanto, dos destinatarios muy claros en este reglamento, que este reglamento ya está aprobado y que establece ahora unos plazos que vamos a ver. Usuario principal, los empresarios, los que van a tener que emitir facturas. Estamos hablando de empresas que tributan en impuestos sobre sociedades, de los empresarios, personas físicas que tributan el IRPF y hacen actividades económicas, y también pues, bueno, contribuyentes que sean pues, establecimientos permanentes de empresas que vienen del extranjero. ¿Quiénes no van a estar obligados con estos nuevos sistemas de facturación? Las empresas que ya están cumpliendo hoy por hoy con Hacienda. Hay que darse cuenta que hay muchas empresas que están obligadas a subir los registros de facturación a través del SI. El SI, en el fondo, no deja de ser un sistema que extrae la información de la contabilidad o se le pasa la información de la contabilidad, se vuelca en Hacienda los libros. Estamos dándole la información a Hacienda en tiempo real de las facturas que hemos emitido, los números, las series, la hora en la que la hemos subido, etcétera, etcétera. Por eso, estas nuevas obligaciones a esas empresas no le van a estar afectando. Pero Hacienda se ha encontrado con que hay mucho público de empresas que está por debajo de la obligación del SI y que si tú vas a sacar la contabilidad de la empresa, si el software no está certificado y no hay unas obligaciones que permitan encadenar toda la información, se puede manipular. De ahí que esté diciendo certifica el software y ese software tiene que ser perfectamente trazable. El segundo grupo de destinatarios, los productores y comercializadores. Se acabó comercializar un software que tenga un doble uso. ¿Por qué? Porque si lo comercializas y te detectan, tienes 150.000 euros de sanción por cada ejercicio. Por tanto, nos vamos a encontrar con que para todas las obligaciones de facturación va a haber una aplicación que puede ser privada, que tiene que cumplir con los requisitos del reglamento, y por otro lado, una aplicación informática que tiene que suministrar la agencia tributaria. Los borradores de reglamento de órdenes ministeriales que desarrollan esto establecían que la aplicación de la agencia tributaria igual tenía un máximo de 100 registros. Ya nos da constancia de lo limitado del alcance de la aplicación. Es cierto que estos borradores que se han ido publicando y se han ido haciendo alegaciones y se han ido haciendo una serie de manifestaciones, pues en parte han sido admitidos y parece que finalmente no le van a poner límites, pero se prevé que sea algo pequeñito, que no sea muy estandarizable a grandes empresas. ¿Qué van a tener entonces que tener? Pues lo que comentábamos, garantizar que la información está completa, está íntegra, que se va a conservar, que la pueden acceder los inspectores de Hacienda, que pueden leerla, que pueden trazarla, que es inalterable y además que no se pueden alterar sin que se genere una huella en el sistema que nos diga o nos salte un chivato de oiga, esto se ha modificado. Además, esas plataformas que vayamos a utilizar tienen que permitir la remisión a la agencia tributaria de todos esos libros. Que esa remisión puede ser voluntaria o puede ser a requerimiento de la Administración. Luego veremos que a los que la hacen voluntaria le ponen una suerte de premio y a los otros, pues sencillamente, pues cuando me lo pida la Administración. Y esa información que tenemos, y ahora pensamos cada uno en nuestra empresa, pues lógicamente cuando tú tienes una factura, pues en la factura van todos los datos que son obligatorios para todo el mundo, pues el NIF de la empresa que la emite, del que lo recibe, la base, lo que te cobro, el tipo de IVA, etcétera, etcétera, pero hay veces que yo tengo dentro de mi sistema un montón de información que es de carácter no patrimonial y que tiene incidencia por ley de protección de datos o cosas por el estilo. Eso no puede ir a lo de Hacienda. Esa información tiene que quedar totalmente desagregada en el sistema. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dando la información a una plataforma que es la Hacienda de cosas que no solamente no tiene la obligación de saber, sino que pues, excede de los ámbitos del cumplimiento de lo que serían las normativas. Para que tengamos una idea, y esto luego lo vais a ver en unos ejemplos que están muy chulos, por lo que he visto yo en la presentación. El registro de facturación. Cada vez que emitamos una factura nos va a generar un apunte. Vale, y ese apunte va a tener
que meter todas las menciones obligatorias de las facturas. Lo que hoy por hoy se sube en el SIC, pues básicamente NIF, número de factura, fecha de emisión, serie, etcétera, etcétera. Pero automáticamente no solamente ese apunte va a llevar eso, sino que genera una huella digital, una huella hash. Luego nos explican cómo funciona eso. Y además lo firma electrónicamente la empresa. Luego veremos que hay alguna excepción, pero lo firma electrónicamente. Quedémonos con eso. Y ahora la parte más importante. Se va a hacer una cadena de la información, de manera que cuando yo doy de alta una factura, en ese asiento que hace el programa informático va a meter el número, la serie y la fecha de expedición, así como parte de la huella hash que ha generado el asiento inmediatamente anterior. Con lo cual yo no voy a tener la factura 1 y luego la 2, la 3, la 4 que tengo ahora, sino que en el programa informático, cuando me haga la factura 2, me va a decir, la factura 1 tenía este número, esta serie, tiene este trozo de huella hash y esto va encadenado. Esto es como las cadenas de los barcos. Porque no coges un eslabón suelto, el eslabón siempre te va contando quién es el anterior. ¿Para qué? Para garantizar que esto está trazable, para garantizar que cuando tú descargas de la información no le estás dando datos sueltos a la agencia tributaria de las facturas que has emitido, sino que cada factura informa siempre de quién es la anterior. Pero a más le meten un código informático en el que nos va a informar de la fecha, de la hora, del minuto y del segundo en el que se ha hecho esa anotación. ¿Para qué? Para que no haya posibilidades de alterar la cadena y de crear eslabones por el camino. Y es más, si nos equivocamos, que todos lo hacemos, nos va a regular este reglamento pues cómo se hace la anotación para corregir, porque evidentemente en el SIC cuando nos equivocamos pues tenemos formas de dar de baja las facturas, poner un asiento de corrección, etcétera. Pues aquí también se va a regular con esa idea, que vaya todo perfectamente encadenado, todo perfectamente trazable. Bien, hasta ahí eso son más o menos lo que ha desarrollado este reglamento, explicando qué requisitos tienen que tener los programas. Y luego lo que nos ponen es que aquellos que quieran utilizar un programa que voluntariamente le mande toda la información a Hacienda, como se hace hoy por el SIC, pero que no es voluntario, eso es obligatorio, pues nos darán un sellito, que se llama el sellito Verifactur, sistema de facturas verificables. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sistema informático que está validado con los requerimientos que nos va a pedir Hacienda para que automáticamente le mande todas esas facturas a la agencia tributaria. Por eso nos ponen ese sello y lo que sí nos dicen es, si tú optas por este sistema, vas a tener que aplicarlo desde que empieces hasta el final del año. No me vuelvas loco de que ahora estas las mando, estas no las mando, porque Hacienda lo que quiere es trazabilidad, quiere el año entero. Esto es parecido a lo que teníamos cuando se implantó el SIC. El primer año pues todo generará líos, luego ya más o menos se va cogiendo una inercia. ¿Y qué finalidad o qué ventaja va a tener para aquellos que utilicen el sistema Verifactur? Pues va a tener la finalidad de que, igual que cuando viene la campaña a la renta, nos podemos descargar los datos fiscales y la información que tiene Hacienda sobre nosotros, si nosotros le hemos ido mandando las facturas, pues lo que se pretende es que se pueda volcar eso luego a la hora de hacer los libros de ventas, los libros de ingresos e integrar los libros de gastos de las empresas y de los particulares. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Si Hacienda tiene toda la información, pues déjame descargármelo de lo tuyo y veo lo que esté equivocado y directamente pues lo sustituyo. Esta norma, que es una norma que, insisto, viene del año 2021, lucha contra el fraude, se desarrolló el reglamento en el año 23, que es del que estamos hablando, toca el reglamento de facturación. Y toca el reglamento de facturación estableciendo la obligación, tanto en las facturas completas como en las simplificadas, de incluir un código QR, que es una forma de representación gráfica de parte de lo que sería la factura. Además, toca el reglamento de facturación y lo que dice es, si yo tengo un sistema que es Verifactur, que yo le mando la información automáticamente a la administración, en mis facturas va a figurar el sellito factura verificable o Verifactur, de manera que el que la reciba puede entrar a la página de Hacienda y va a poder comprobar que esa factura está declarada. Y por último, toca los medios de prueba y nos va a decir que el que emita las facturas conforme a este sistema que esté cumpliendo todo lo que dice el reglamento va a tener una presunción de veracidad en cuanto al origen y en cuanto a la integridad de las facturas. A todos nos suena que alguna vez habremos recibido una factura que venía en un archivo Excel, que dices tú, madre mía, esto ya aquí pongo lo que quiera y ya está, anchas Castilla. Bien, pues evidentemente eso tenía un problema de prueba, porque tú luego la imprimías y decías, no, si esto está aquí, esto me lo ha mandado el cliente. Y dices, ya, lo mandó el cliente, lo que mandó el cliente y lo que tienes tú no coincide, pero no hay forma de casarlo. Con estas cuestiones, como vamos a tener sistemas autentificados y que generan esos códigos QR, que generan esos códigos de verificación, al final con todo esto, la huella informática más lo que es los códigos de la factura van a permitir identificar situaciones de manipulación.
¿Qué es lo que nos obligan? Pues evidentemente nos van a obligar a admitir que, dado que la agencia tributaria puede pedirnos el acceso completo a nuestros registros de facturación y el copiado y volcado generalizado, la agencia lo que se está garantizando con esto es que cuando vaya allí y copie, todo está perfectamente hilvanado, todo está perfectamente encadenado, no hay saltos, no hay facturas, no hay series que no existan en la contabilidad, todo tiene que estar trazado. ¿Y qué más nos va a poder requerir la agencia? Obtener copia de los registros. O ya porque me los mandas Verifactu ya no te los pido, o porque yo puedo pedirte que me vayas mandando todo esto con este lenguaje que va encadenado para ver que no hay modificaciones. Por otro lado, como en las facturas nos van a meter estos códigos QR, etcétera, etcétera, en el caso de que nos encontremos con facturas que son verificables, el que la recibe va a poder entrar en la página web de Hacienda y poder ver que eso está declarado. Si alguno de vosotros tiene el SI, sabéis que cuando haces las declaraciones en el SI tienes las facturas que terceros han declarado tuyas y tú las que has declarado de terceros, y se puede contrastar la información. Pues cuando este sistema esté funcionando, el Verifactu, aunque no va a ser igual que el SI, yo que recibo una factura puedo entrar en la página web de Hacienda y ver si la ha declarado ese proveedor. Lo cual, evidentemente, esa remisión de información le permitirá a la agencia tributaria, si la gente va comprobando sus facturas, detectar situaciones de facturas que no estén declaradas, porque en el fondo algo que se comprueba por allí tiene que estar en el otro sistema. Bien, obligaciones de los comercializadores. Básicamente, esto voy a ir rápido porque es sencillamente saber que nosotros, como usuarios de un sistema informático de facturación, vamos a tener que tener un sistema con un sellito, que ahora os explicarán muy bien, en el cual el fabricante dice, mi sistema cumple todos los requerimientos. Y ese requisito tiene que estar a disposición tanto del cliente como de la administración, tiene que estar en todas las versiones de software aplicables al asunto, y además la administración, incluso a los fabricantes, le puede pedir, dame las tripas del programa para ver que esto cumple, porque yo tengo que ver que esto lo valide y que esté correcto. A partir de aquí, este reglamento, que es un reglamento del año 23 que entró en vigor, se remite a una orden de desarrollo. La orden de desarrollo todavía no está publicada definitivamente. Tenemos por ahí dando vueltas los últimos borradores y, en principio, la situación que se va a producir, que es una situación no deseada, es que tenemos un choque de tiempos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que los usuarios tenemos que tener esto operativo antes del 1 de julio del año 25. Nuestro sistema de facturación tiene que cumplir con todos estos requisitos que se desarrollan en el reglamento. Hay una orden que no está publicada que habla de todo esto que hablamos, de encadenar, la huella hash, que desarrolla todas estas cuestiones, y a los productores le están dando un plazo de apenas 9 meses para poder desarrollar todo esto. 9 meses desde que entró en vigor este reglamento ya no da tiempo a llegar al 1 de julio por parte de lo que serían los productores y los desarrolladores. Por eso todo el mundo está trabajando con los borradores de las órdenes, con los borradores de estos proyectos, para tratar de, cuando den el visto bueno definitivo, que no se debería mover mucho el marco, pues ser capaz de cumplir. Porque incluso también la agencia tributaria tiene que dar pues ese plazo de 9 meses para recibir los registros de facturación. Entonces, este es el marco que tenemos. Es un marco ciertamente complicado, un marco ciertamente mejorable, y sería deseable que cuando nos aprueben una norma pues lleve el desarrollo reglamentario en tiempo y las órdenes ministeriales en tiempo para coger todo de corrido y poder trabajar. Pero partiendo de ese marco, que es un marco no estable, y partiendo de la base de que los plazos van a ser los que son, y salvo que haya una prórroga, no será de aplicación, lo que hay que ver es cómo se aplica esto en la práctica. Que es un poco lo que os van a explicar ahora mis compañeros de presentación, que os van a poner pues básicamente ejemplos prácticos de cómo funciona. Entonces, yo le paso la palabra a Jaime, que ahora nos va a... tienes que cambiar ahí, ¿no? Sí, cambio, pero claro. Vale, te paso la palabra y ahora os voy a explicar unos ejemplos muy prácticos de esta cuestión. ¿Me escucha, no? Sí. No. ¿Sí, no? No, voy con el ratón, porque como tienes animaciones y tal, vas para adelante y para atrás y te complicas. Cierra este si quieres. Pero... ¿Te la dejaste preparada? Sí. En otros países de la Unión Europea, por ejemplo en Francia, acaban de prorrogar ahora lo de la revisión de las facturas electrónicamente a los clientes. Ya está previsto. Hay, digamos, en cuanto a la factura electrónica, una previsión que no encaja bien en la normativa nacional con la directiva, que hay que pedir una dispensa de la directiva para obligar a recibir las facturas de manera electrónica. Pero ya ha habido varios países que las han pedido y en principio se están concediendo. Va todo en la línea de digitalizar, o sea, es una realidad que tenemos que asumir. Puedes llegar un poco antes o un poco más tarde,
pero la línea de toda la Unión Europea y de todos los fondos que se han metido de digitalización, de racionalización, de búsqueda de economías de escala, va en esa línea. Y no es una línea que vaya a tener un cambio. O sea, no es previsible que a estas alturas, digamos, vamos a volver al papel. El papel, en el fondo, va a quedar como un recuerdo. Ya nos ha quedado hoy por hoy a todos en el día a día y eso es un choque generacional. Mi generación todavía, pues cuando quieres estudiarte algo te lo imprimes y lo ves en papel, pero hoy por hoy ya las siguientes es que el papel no existe y acabaremos en una versión donde todo va a estar digitalizado. Con lo cual, sabiendo que ya en otros países lo han concedido, que algunos han encontrado con problemas, que han tenido eso que prorrogar porque se han dado cuenta de que han querido ir más rápido de lo que podían los desarrollos, porque al final hay que darse cuenta de que esto técnicamente, el desarrollarlo, es complejo, sobre todo si uno quiere que funcione bien. Nosotros lo que sí es cierto es que en España hemos ido por delante en muchas cosas, por ejemplo en el sí, que al principio todo el mundo decía, oye, esto va a ser un desastre, esto es imposible de cumplir, y evidentemente el primer año fue un desastre, pero la propia administración te decía, da igual. Me da igual que el primer año sea un desastre, yo sé lo que quiero tener toda esta información y la quiero tener en tiempo real y no te preocupes que ya sacaré cuestionarios de preguntas y respuestas frecuentes, pero yo voy a ir en esta dirección. O sea, no hay posibilidad de escapar hoy por hoy tal como está. Entonces, como otros países se están encontrando con problemas y dificultades, pues puede haber un tema de que se retrasen un poco los tiempos, pero no de que no se vaya a implantar, tal como yo lo entiendo. Disculpa, simplemente. Sí. Es conceptual. Sí. Cuando se dice todas las facturas, en el mundo de la empresa, todas las facturas es un recibo del bar que yo ahora mismo acabo de invitar a un cliente a tomar un café. Correcto. ¿Qué es eso, todas las facturas? ¿Cómo lo resuelven en sí? Vamos a ver. No está digitalizada la sociedad de tal manera para tener todo justificable como una factura de una operación concreta. Tenemos el ejemplo concreto de Portugal, que está ahí al lado. Que tenemos el ejemplo concreto de Portugal, que está ahí al lado. Y básicamente es un poco a lo que se quiere tender, que todo genere una factura, que esa factura lleve sus códigos y que eso sea susceptible de comprobar por la administración. Entonces, es cierto que aquí hay como dos niveles distintos. En el primer apartado que vimos, que era lo de la factura electrónica, nos están diciendo en la factura empresa a empresa, no empresa a particular. Si yo voy a la cafetería y me tomo un café y me dan un ticket como particular, pues no pido factura, pues ahí quedó. Ahora, si yo soy empresario, digo, no, me pasas. Pero empresario, los hechos económicos son universales. Sí, pero una empresa, no, por ser una sociedad anónima, una multinacional, sí, o una pequeña SL de ahí enfrente, correcto, hace el mismo tipo de operaciones. Correcto. Está entrando ahora un directivo en un taxi en Bangkok, pues va a ver a un cliente. Correcto. Y va a pedir una factura en Bangkok. Eso van a ser las facturas recibidas, pero esta norma quien la aplica a la factura electrónica es a los empresarios españoles con los españoles. Entonces, el tratamiento de facturas recibidas para las operaciones. Pero las facturas recibidas lo que van a afectar es en la segunda parte de la presentación, donde hablábamos de los registros de facturación, que ahí es donde realmente los estás incorporando dentro de tus sistemas. Otra cosa es la deducibilidad. Eso es otra cosa, efectivamente. Efectivamente. Y entiendo que esto también da muchísima seguridad a las entidades financieras, a los bancos, que a efectos de que esa factura lleve aparejado un confirming, por ejemplo, ¿no? Le dará también mucha más agilidad y también... Claro, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es garantizar un sistema que es prácticamente información en tiempo real de todas las transacciones que se hacen. Y con todos los datos pues, de cobros y de pagos. Lo único que va a tener más demora es los datos que saque el Observatorio de la Morosidad de la agencia, porque eso pues, básicamente no lo va a estar emitiendo cada mes, sino que se supone que es pues, unos listados como el de los morosos de Hacienda, que te lo sacan varias veces al año, pero dices, bueno, este es en la foto, y ahí si sales en la foto, malo, por decirlo de alguna manera gráfica, es decir, nadie va a querer salir en esa foto, que es un poco el asunto. Muy bien. Muy bien. Bueno, se me escucha, ¿no? Vale. Bueno, ya me presentaron antes, soy Jaime López, llevo la parte, dentro de la parte de software de Solitium, llevo la parte de gestión, de software de gestión. Para que nos entendamos, software de gestión es desde un ERP a un programa de facturación, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en esa parte, ¿no? En la parte de facturación, en la parte de la emisión de las facturas. Yo me voy a centrar en lo que Eduardo explicó de la parte de la ley antifraude, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Verifacto. Y para quitarle hierro vamos a poner un ejemplo muy sencillo, es decir, con un ejemplo os voy a explicar cómo trabajar en el día a día, cómo nos va a cambiar un poco, pero solo un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a utilizar para esto? Bueno, os lo pongo como ejemplo. Nosotros trabajamos principalmente con Sage. Básicamente,
en este caso con el tema de Verifactu, entre otras cosas porque la Administración Tributaria, entre otros fabricantes, utiliza SAGE como proyectos piloto, ¿vale? Para el tema de temas como Verifactu, tema de factura electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, conocemos un poco lo que es el sector y aparte nosotros en esto llevamos más de 40 años, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos realmente, con un caso práctico, en cuál es realmente nuestra obligación de principio. Y estamos hablando de aquellas empresas que no están en el SI, es decir, aquellas empresas que tienen la obligación que establece la ley antifraude, ¿de acuerdo? Entonces, esas empresas, ¿qué es la única obligación realmente que tienen? La única obligación que tienen realmente es el detentar un certificado. Vosotros, como explicó Eduardo, sabéis que en Portugal, si tenéis relación con Portugal, todo programa actualmente con el sistema que tienen de facturación, incluso cuando vais a una cafetería o incluso cuando vais a un supermercado allí, os preguntan el número de contribuyente. Básicamente es por eso, porque ya lleva el código QR, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué tienen que trabajar? Tienen que trabajar con un software certificado, ¿vale? Ese software certificado aquí en España, dado que la Administración Tributaria no quería meterse a analizar cada uno de ellos, como comentaba Eduardo, porque esto sería imposible, delegó en los fabricantes la obligación de emitir esos certificados. Es una declaración responsable de yo te vendo a ti, mi cliente, un software y por cada una de las versiones que te doy, porque esto se va actualizando conforme parches de seguridad, de legislación y tal, por cada versión que te doy un certificado. Y ese certificado es lo que te cubre a ti, cliente, yo, usuario, frente a la administración si me dicen, oye, ¿tienes un software? Tengo este papel impreso en donde dice que está certificado por parte del fabricante. Si no cumple, vete al fabricante y sanciónalo, ¿de acuerdo? Con eso nos cubrimos en esa parte. Recogerá lo que es la tipología, la versión, etcétera, etcétera. Pero eso es realmente la única obligación que tenemos, adquirir un software y exigirle al comercializador o bien al fabricante de que tenga ese certificado. A partir de ahí, temas muy sencillos, es decir, cómo va a ser cómo debemos de configurarnos, cómo debe ser nuestra operativa diaria y las características que explicaba Eduardo de cómo debe de ser esa factura. Vale. Entonces, ¿cómo debemos realmente trabajar lo que es a diario? Pues muy fácil. Cuando nosotros arrancamos el ejercicio, cuando nosotros configuramos pues, el programa, lo primero que tenemos que... Perdón, que esto ha ido para atrás en vez de para adelante. Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos lo siguiente. Nosotros debemos de ir configurando la empresa y el programa tiene que tener la capacidad de identificar, oye, tú estás sujeto a la ley antifraude, es decir, facturas menos de 6 millones, no estás en un régimen especial agrario, ganadero, pesquero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el programa nos va a hacer cualquier programa nos va a hacer una pregunta, nos va a dar una alternativa. Oye, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres cada vez que emitas una factura depositarlo, guardarlo dentro del sistema? Prefiero utilizar términos así más fáciles. Depositarlo, guardarlo dentro del sistema. ¿O tú prefieres cada vez que metas un registro de facturación comunicárselo automáticamente a Hacienda, que son las facturas que le llamarán facturas Verifactu, esas aquellas que son verificables a través de la página, o es decir, a través del enlace de la Administración Tributaria? Entonces, si optando por una u otra opción, a partir de ese momento pues tendremos una serie de ventajas o inconvenientes, ¿de acuerdo? Luego, en nuestra operativa diaria, evidentemente, deberemos determinar, que eso ya es más la parte de mi compañero Gerardo, si queremos trabajar con si tenemos que trabajar con factura electrónica o no, y si vamos a trabajar, recomendable, a partir de ahora, trabajar con facturas rectificativas. Ya sabéis, por lo que comentaba Eduardo, de que no vale eliminar una factura y que no quede registro en ningún lado. Si nos equivocamos, tenemos que emitir o una rectificativa o un registro de anulación. ¿Cuál es otra de las obligaciones que tenemos? Eso sería más bien una recomendación. ¿Cuál es nuestra recomendación? Dado que nos vamos a encontrar a la hora de emitir diferentes perfiles de cliente, porque nosotros podemos trabajar con la administración pública,
Podemos trabajar con empresa o podemos trabajar con particular. Si nosotros trabajamos con administración pública, pues tenemos que emitir facturas electrónicas y enviarlas a través de los distintos soportes a sus portales, ¿no? EFAZ, etcétera, etcétera. Tenemos nuestras empresas, tenemos nuestras empresas privadas como cliente, y de eso habrá perfiles que ya trabajen con factura electrónica para recibir y otras que no, que todavía estén con PDFs o facturas físicas. Y por último, tenemos los clientes particulares, que pueden ser los clientes de cafetería, etcétera, etcétera, o pueden ser cliente directamente de venta. En función de eso, debemos de configurar nuestros clientes. ¿Por qué? Porque evidentemente los soportes en donde se envía es diferente. No es lo mismo emitir una factura para un cliente particular, que ya veremos más adelante, que es con el código QR, etcétera, etcétera, en físico, que una empresa que ya trabaja con factura electrónica. Que olvidémonos de todo ese tema del QR, el hash, etcétera, porque la factura electrónica es lo que garantiza el contenido de la factura. Creo que me voy explicando, ¿no? Más o menos. Aunque sea redactada en PDF. Aunque sea, es decir, en el momento que una empresa como cliente empieza a trabajar con factura electrónica, aunque tú le emitas el PDF, realmente lo que tiene validez es la factura electrónica. Lo otro es un papelito. Al revés, si estás trabajando con PDF, y lo comunicas directamente, Si, mientras no estés obligado, Claro. en el momento que estés obligado, pues Ahí eso todavía. exactamente, en el momento que estés obligado, porque hay un tema, bueno, no sé si lo llegaste a comentar, el tema de los plazos o los tramos y tal, el momento que te toque tal. Y aquí, bueno, lo comentará Gerardo, pero es un tema que se comenta mucho y me imagino que vosotros como empresarios lo sabéis. En el momento que una empresa adopta un nuevo sistema, un sistema de facturación electrónica, bien a sus proveedores, a sus clientes, poco a poco se lo acabará exigiendo. Mira, yo solo trabajo con factura electrónica. Entonces, un poco el tema de los tramos, me ha pasado de otros eventos, que me tocaba también la parte de Eduardo, que me preguntaban, y yo siempre les digo lo mismo, es que, no voy a decir nombres de empresas, pero es muy habitual que en el momento que empiezan a trabajar con EDI o cualquier sitio, lo imponen, porque es el mayoritario y lo imponen como condición. Y es lógico, porque a fin de cuentas eso agiliza muchísimo el trabajo a nivel interno. Entonces, el tema de los tramos está bien, pero realmente en el momento que te encuentras con un cliente o con un proveedor que ya trabaja con eso, ya te obliga a trabajar, porque si te va a emitir todo factura electrónica, tienes que tener algún sistema que lo lea. ¿Se me entiende, no? Entonces, es un poco eso, es un poco pues, la pescadilla que se muerde un poco la cola. Entonces, bueno, eso mejor que lo comente Gerardo, que es el que se centra en la parte de la factura electrónica. Y luego, a la hora de configurar, lo que yo decía, es decir, configurar el perfil del cliente, yo creo que es lo más recomendable, ¿no? Para no romperte la cabeza, si es particular o cliente, que ya sea el propio sistema el que emita, si va a EFACE, si va a PDF, si va a factura electrónica, o se tiene que imprimir. Y tú ya no te preocupas de ese tema. Cuanto menos intervenga en estos temas la mano humana, es decir, el hombre, y se automatice el proceso, muchísimo mejor. Menos errores en esta parte. Por otro lado, en cuanto a nuestra operativa diaria, realmente nuestra operativa de facturación no va a cambiar. Es decir, nosotros seguiremos emitiendo, si cumplimos lo que cumplía el reglamento de facturación del 2012, que ya lo decía, de nuestra operativa diaria, de yo emito factura cuando tengo que emitir la factura conforme a la fecha que coincida, y si me equivoco emito una rectificativa, y dependiendo si me he equivocado de fecha, pues emito un registro de anulación y emito una factura nueva, no cambiaría para nada lo que es nuestro modo de proceder en cuanto a factura. Si hay un detalle, cuando nosotros, por ejemplo, no optamos por el sistema Verifactu, si os acordáis, puedes optar por directamente envío las facturas a Hacienda y cada vez que emita un registro, o guardarlo en el sistema. Si opto por la opción 2, otro de los temas que hay, de guardarlo en el sistema y cuando a requerimiento de la Administración Tributaria me hagan la inspección, en este caso nosotros, es un pequeño matiz, tenemos que firmar cada vez que hagamos un registro de las facturas. Es decir, yo antes de emitir una factura tengo que registrar, hacer el apunte que decía Eduardo, hacer el apunte de la factura. Pero cada vez que hago ese apunte, tengo que firmar electrónicamente, con uno de los certificados que yo detente o que determine la orden ministerial.
Hay que tener en cuenta una cosa, bueno, si se le delega a una persona que lleva la parte de facturación y tal, y se le facilita lo que es el certificado, está bien, pero hay que tener en cuenta siempre este detalle, que tenga el certificado correspondiente a esta persona y está firmando en nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Pero es un detalle importante, porque hasta ahora quien facturaba y tiraba para adelante, pero aquí le estás, entre comillas, le estás dando un poder a esta persona para firmar en nombre de la empresa. ¿Cómo cambia la estructura de la factura dentro de Verifactu? El tema de las facturas emitidas y todo el tema de antifraude. Pues seguramente lo habréis visto, es decir, cuando vais, por ejemplo, yo siempre lo veo, aquí en España ya lo empiezo a ver, por ejemplo, en las gasolineras, cuando pasas en una cafetería de estas de cadena y tal, que te fijas que muchos de ellos ya, sea factura simplificada o la factura larga, ya han reservado un espacio con un código QR que ahora es para calidad, es decir, control de calidad. ¿Quieres valorarnos tal? Ese espacio realmente está reservado ya para esto, para el tema del código QR. Ese código QR lo que va a hacer es, lo veremos ahora, es facilitar la comprobación de lo que es la factura. Entonces, ¿ese código QR qué es? Si nosotros, por ejemplo, hemos optado por el sistema Verifactu, yo cuando emito una factura, acordaros que siempre este tipo de facturas, al final, cuando esté integrado la factura electrónica, va a ser para particulares fundamentalmente. Si yo cojo un móvil como particular, me emiten una factura, como esa factura lo que ha hecho que es, yo emito la factura, se la he comunicado directamente a Hacienda y mi factura tiene un código QR. Yo pistoleo ese código QR y compruebo, primero, que el código QR, la información coincide con lo que hay impreso en la factura. Y además, compruebo que está comunicada a Hacienda y que la información coincide, la de Hacienda, con lo que hay en la factura. Por eso esas facturas van a decir, hay diferentes textos, pero dice factura verificable a través del sistema Verifactu, por ejemplo, ¿no? Eso es una opción. Pero si yo decido no ser Verifactu, es decir, no, me guardo en mi depósito, en mi almacenamiento todo el registro de facturación y luego Hacienda que me haga peticiones a mi sistema para hacer comprobaciones rutinarias, ¿no? Como una inspección. Vale, en ese caso, ¿para qué va a servir el código QR? Únicamente va a servir, primero, para saber que no eres Verifactu, que no están comunicadas, pero aparte va a servir para comprobar en la administración tributaria que la información que está en el QR coincide con lo que está impreso. Solo va a servir para eso. ¿De acuerdo? Por otro lado, cambios en nuestra manera de trabajar. Todos sabemos, bueno, yo siempre generalizo, pero todos sabemos que era habitual que me he olvidado de facturar esto. Bueno, ya lo facturaré el lunes, pero le pongo la fecha del viernes y facturo en Excel. Pues eso ya no se puede hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a facturar, el registro siempre es importante. Si yo voy a emitir una factura, yo tengo que tener registrada esa factura, es decir, tengo que tener hecho el apunte o en ese momento o antes, o es simultáneo o es antes, lo establece el reglamento. Entonces, si yo tenía que haber facturado el viernes, pues tengo que hablar con el cliente y decirle, oye, mira, pues tengo que facturar el lunes. Pero lo que no puedo hacer es poner una fecha anterior, ni emitir facturas con fechas anteriores ni tal. Tiene que ser, el momento tiene que ser de registro anterior o simultáneo, ¿de acuerdo? Y tiene que constar lo que es en la factura. Por otro lado, la factura, lo que comentaba Eduardo, a partir de ahora, el registro de facturación, es decir, lo que recoge el sistema, no solo son los 4 datos que se apuntaban anteriormente, sino que tiene que recoger datos del emisor, del destinatario, la fecha, el apunte, etcétera, etcétera. Y si es simplificada, bueno, se reducen las condiciones, pero siguen siendo prácticamente lo que son las mismas, ¿de acuerdo? Pero es más, es como un sistema de doble validación. Tú tienes el QR que valida la información que tiene, pero a mayores, para todavía someter más, digamos, la veracidad de lo que son las facturas, al lado de los QRs se establece un hash, ¿de acuerdo? Ese hash o huella, ¿qué es? Es un código alfanumérico que lo que te garantiza es, a mí me da igual, hablando en plata, a mí me da igual que lleves diferentes números de series, que factures desde diferentes puntos, me da lo mismo. Tu registro es único de facturación y están encadenadas todas las facturas que estás emitiendo una tras otra.
Y están relacionadas todas ellas, de tal manera que no hay manera humana de eliminar una factura y que no quede huella por ningún lado. De hecho, la huella es lo que garantiza el encadenamiento, todos los principios que hemos visto, de encadenamiento, trazabilidad, etcétera, etcétera, de lo que son las facturas. Por otro lado, obviamente, la inalterabilidad de lo que son los registros. Todavía a día de hoy queda algún programa, lo voy a poner de programas antiguos, en donde todavía existen esas crucecitas de anular una factura. Anulas una factura, no queda registro, no aparece nada. Me he equivocado, elimino la factura. Eso tiene que desaparecer, porque legalmente ya, incluso desde el reglamento no se debería, del reglamento del 2012, es decir, tú tienes, si me he equivocado, tengo que emitir una rectificativa, un registro de anulación. Pero eso de que elimino es como quien llevaba facturas en Excel o en papel o hechas a mano. Rompo el papel y ya no queda registro de nada. Las facturas tiene que quedar un registro de cada una que se emite. Me haya equivocado o tal. Por eso, si nos equivocamos, una de las maneras, que luego lo veremos más adelante, de evitar esos errores es cambiar nuestro concepto a la hora de facturar, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que un error que se cometía habitualmente pese al reglamento, etcétera, etcétera. Por otro lado, es el último detalle que creo que tengo yo por aquí. Vale, por otro lado, lo que hemos comentado hasta ahora, si nos hemos equivocado, ¿qué tenemos que hacer? Pues si tenemos que hacer un abono, etcétera, etcétera, tendremos que emitir lo que es una factura rectificativa para aquellos casos en donde se pueda subsanar a través de esa factura, pero si nos hemos equivocado en datos que tienen que ver sobre el fondo de la factura, es decir, es que nos hemos equivocado en la fecha no se puede modificar con una rectificativa, elimino, es decir, anulo el registro de facturación y vuelvo a emitir otro, pero siempre que quede recogida lo que es la información. De hecho, tanto el registro de la factura rectificativa como el registro de la anulación tienen prácticamente las mismas condiciones que una factura normal. ¿Vale? Simplemente se simplifica un poco la información porque están encadenadas la rectificativa con el origen de dónde viene, el registro de anulación, a qué factura se refiere. Pero prácticamente la estructura es la misma. Y por último, si a mí me dan un consejo, y termino, si a mí me dan un consejo en cuanto, joder, ¿y ahora qué hago? Es que yo trabajaba en Excel. Alguno. Es que mi programa, bueno, me permitía... mi consejo es, hasta que no tengas la información por parte de tu cliente, que no tengas los datos concretos de cuánto tienes que facturar, la forma de pago, etcétera, etcétera, no emitas factura. Trabaja con aquellos documentos, que no es el documento realmente legal, que es la factura. Tienes documentos previos, tienes el albarán, tienes el pedido, tienes la proforma. Trabaja con esos documentos a nivel interno antes de emitir lo que es la factura. Estamos acostumbrados a un Excel, para adelante, una factura, para adelante. Bueno, ya lo modifico, lo elimino. Acostumbrémonos a trabajar, que para eso son esos documentos, que el albarán no es simplemente un albarán de entrega. El albarán es el documento previo que da lugar a lo que es a la factura. Trabajemos con un albarán que de esa manera tenemos la garantía de cuando vayamos a facturar tenemos todas las garantías. Porque si acumulamos muchas rectificativas y muchas facturas o muchos registros de anulación, hombre, obviamente salta la alarma siempre de cara a los cuerpos de la administración tributaria. Entonces, es para evitar sobre todo inspecciones, no por otra cosa. Entonces, yo recomendaría a nivel interno pues llevar lo que es un mayor control a nivel de albaranes y sobre todo que el propio programa, pues oye, que te avise de la fecha de facturación, de lo que tienes que facturar, de la fecha en donde tienes que acordar con el cliente cuáles son las formas de pago, que el sistema te recuerde, te vaya recordando cuándo tienes que realizar las diferentes acciones con tu cliente. Y al igual que controlas lo que son los sistemas de pago, es decir, los cobros, etcétera, también controlar cuándo tienes que realizar la operativa diaria en cuanto al tema de facturación. ¿De acuerdo? Y por mi parte, nada, todas las preguntas, si preferís, os las dejo para el final, para que cuando tengáis aclaraciones. Muy bien. Esto por aquí. ¿Quieres esto? Vamos allá, espera. Sí, si puedes. Esto me lo quito yo de encima y fuera, una cosa menos. Pinchamos este. Sube bien, ¿no? Sí. Voy a salir con la silla y todo. ¿Por qué
Yo no sé por qué es lo de abajo, no es la silla. Yo creo que es lo de abajo. Bueno, Un vaquerizo. suscribir antes de nada el agradecimiento que hacían mis compañeros a la hora de venir aquí, dedicar un rato a desenmarañar todas las leyes que estamos a punto de sufrir. Y bueno, yo soy Gerardo, soy uno de los integrantes del equipo de gestión documental que tenemos en Solitium y básicamente pues parte de mi trabajo en el día a día consiste en ayudar a equipos directivos, a las empresas, en cómo mejorar una serie de procesos, cómo mejorar la gestión de la documentación, cómo mejorar los flujos de aprobación, cómo mejorar pues, una serie de tareas que tienen que cumplir, ¿no? como la ley Crea y Crece en este caso. Esto es bastante importante en un mercado que está continuamente cambiando y normalmente tenemos dudas, ¿no? Entonces, normalmente nos preguntan, pues, ¿tengo servidores en local o me voy al cloud? ¿Subcontrato el cuerpo informático o lo uso internamente? En este caso, pues, ¿qué hago con la nueva legislación que viene, ¿no? Ese es un poco en lo que nos encontramos. Y es un poco lo que vamos a tratar de hacer en esta última exposición, en estos últimos 20 minutos. Entonces, recordando un poco lo que nos adelantaba Eduardo, básicamente hay 3 o 4 puntos clave con la parte de la ley Crea y Crece, ¿vale? En la ley Crea y Crece, muy importante, deja de ser válido el PDF, ¿vale? Este es uno de los puntos que tenemos que resolver y es un poco lo que vamos a tratar de aterrizar ahora. Pasamos de tener facturación entre empresas que nos permitan ser un PDF que enviamos por correo electrónico a tener un documento completamente desestructurado y que está pensado para que las máquinas intercambien información, pero no para que nosotros podamos entenderlo y trabajar con él, ¿no? Entonces, ese es uno de las primeras problemáticas que tenemos que resolver. Después, tenemos que comunicar los estados de las facturas, ¿no? Recordamos también, como nos adelantaba Eduardo, que cuando nos emiten una factura tenemos que comunicar si la aceptamos o no la aceptamos y los pagos. Por ejemplo, si nos compráis un portátil, tendremos, cuando os emitamos la factura, vosotros tendréis que decidir antes de 4 días si aceptáis o rechazáis la factura. Y la ley en esto es un poquito extraña, que nos dice tenéis 4 días naturales, exceptuando sábados, domingos y festivos nacionales, para aceptar o rechazar la factura. Si no comunicamos el estado, esa factura pues, se da por aceptada, ¿vale? Y ya entramos en una rueda pues, un poquito especial, porque a lo mejor la persona que tiene que aceptar la factura pues, se encuentra de vacaciones, o si emitimos una factura a Pamplona en los Sanfermines, pues no tienen 4 días de festivo nacional, ¿vale? Y tendremos 60 días también para comunicar el pago, ¿vale? Para aceptar, para comunicar a algún sitio, a alguna plataforma que nos proponga la administración, que ya hemos pagado esa factura, ¿vale? Luego el reglamento contempla más detalles como que podemos comunicar pagos parciales, etc. Pero vamos a tener 60 días para evitar esa morosidad, como adelantaba antes Eduardo. Vale. Y para cumplir todo esto, desde el momento que se haga efectivo el Real Decreto, el reglamento, vamos a tener las empresas que en el año anterior facturaron más de 8 millones de euros, van a tener un año para ponerlo en práctica, ¿no? Estoy recopilando un poco lo que antes adelantaba Eduardo. Y las empresas que facturaron menos de 8 millones de euros pues tienen 2 años desde la publicación del reglamento y van a tener hasta 3 años para comunicar los estados, para decir acepto o no acepto la factura y el estado de que ya pagué esa factura, ¿no? Esto es un poco lo que veíamos hasta ahora. Vale, recopilando. Ley antifraude. 25 de julio tenemos que cumplirla sí o sí, lo que adelantaba Jaime. Tenemos que tener un sistema que sea verifactu o que nos permita tener un control de las facturas, etcétera, etcétera, que sean inmutables. Y con la ley Crea y Crece vamos a tener, primero, esperaremos a que se apruebe el reglamento, que es inminente. Desde el año 22 teníamos la ley. En cuanto tengamos el reglamento aprobado, tendremos un año las empresas de más de 8 millones de euros de facturación anual y tendremos las empresas de menos de 8 millones de euros 2 años y 3 años para comunicar los estados. ¿Qué va a llevar sobre todo pues, bueno, a las empresas grandes y a las pequeñas? A que durante este periodo de 3 años exista un baile tremendo, porque no es que esto sustituya los canales que ya veníamos teniendo, sino que viene a ser un canal más.
Yo tengo facturas que recibo en papel, voy a seguir teniendo, por ejemplo, las facturas simplificadas, o voy a seguir teniendo las facturas de proveedores que sean extranjeros. Por ejemplo, si el portátil, en lugar de comprarlo en una empresa nacional, lo compro en Amazon, me seguirán enviando un PDF, ¿no?, de la plataforma. Entonces, sigo teniendo todos los canales que seguía teniendo hasta ahora, pero a mayores, en aquellas empresas que me relaciono, que son grandes y facturan más de 8 millones de euros, pues ya empiezo a tener que no me mandan el PDF, me mandan un XML. Bueno, luego veremos que hay una cortesía que durante el primer año están obligadas a emitir también el PDF, ¿vale? Pero con unas me relacionaré de una manera y con otras de otra, ¿no? Entonces, de lo que se trata en todo esto es de conseguir simplificarlo y tener algún tipo de herramienta que podamos, pues, cumplir todo esto sin volvernos locos, ¿no? ¿Cómo cambia el panorama, en definitiva? Hasta ahora, siempre que estábamos facturando, si nosotros estamos aquí, si esta es nuestra empresa, nuestros proveedores nos facturaban en correo electrónico o en correo postal, nos llegaba la factura y nosotros la escribíamos, hacíamos el apunte y la registrábamos en nuestro programa de facturación. Entonces creábamos el asiento y hasta ahí sin problema. Y las facturas que nosotros emitíamos, las emitíamos desde nuestro programa de facturación. Típicamente hacíamos un PDF, la mandábamos por correo electrónico y ya estaba. Nuestros clientes recibían la factura y ya está. ¿Cómo nos va a afectar la ley Crea y Crece? Dejan de existir estos canales entre proveedores nacionales, muy importante porque seguimos trabajando con Portugal, seguimos trabajando con Francia, seguimos importando de China, ¿vale? Entonces, entre proveedores nacionales, entre empresas nacionales, dejan de existir estos canales, ya no van a ser legales, y lo que va a ser legal es una serie de plataformas, como adelantaba Eduardo antes, que habrá una plataforma ya con los colores de la agencia tributaria, esa va a ser la plataforma pública, que ya nos indica el reglamento. Bueno, vamos a crear una plataforma pública, pero habrá muchísimas plataformas privadas, algunas ya existen, People, Face B2B, Iridex, hay una serie de plataformas privadas de intercambio de facturación, EDI, lo conoceréis muchos, que también están autorizadas para comunicar esa facturación. Entonces, una vez que no existe el canal directo entre empresas, insisto, entre proveedores nacionales, es un canal nuevo que no sustituye, sino que viene a complementar muchos de los canales que ya tenemos. Entonces, ¿qué hará nuestro proveedor? Pues nuestro proveedor subirá a una plataforma, la que nosotros elijamos, un churro XML, ¿sí? Y nosotros tendremos la obligación de descargarnos esa factura y decirle, mira, te la acepto o no te la acepto y te la pagué o no te la pagué, ¿vale? Tendremos 4 días para aceptarla o no aceptarla y tendremos hasta 60 para justificar el pago. Pero todo esto queda relacionado. Y aparte, estas flechitas entre todas las plataformas quiere decir que el reglamento va a obligar a que todas las plataformas sean interoperables entre sí. Yo la forma que creo que es como más fácil para entender esto es como los bancos. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con Abanca y a lo mejor pues, Jaime, me lo invento, trabaja con Santander. Pero los bancos se relacionan entre sí. No es necesario que para hacer una transferencia, para hacer un giro, etcétera, pues estemos en el mismo banco, ¿vale? Nosotros cada uno elegiremos nuestro banco, habrá una especie de banco público que será el que la agencia tributaria pues, controle y monitorice, pero aún por encima todos los bancos están obligados a intercambiar información entre sí, ¿vale? Entonces, este es un poco el panorama al que nos vamos a enfrentar. Y aún por encima, cuando emitamos facturas, le vamos a tener que subir a la plataforma que use nuestro destinatario, nuestro cliente, esa factura en XML. Vale, es obligatorio que si yo, por ejemplo, pues estoy trabajando con People y si vosotros me emitís una factura, me la tendréis que subir a mi plataforma. Necesitaremos algún tipo de sistema para que lo subáis a la plataforma, ¿vale? Entonces, este es un poco un resumen del panorama al que nos vamos a enfrentar. Hasta aquí simplemente estoy resumiendo de forma un poco gráfica lo que nos adelantaba Eduardo, ¿no? Vale, ¿qué deberes tenemos que cumplir las empresas, ¿no? Primero, que el documento sea legible por personas, que esos XML tengamos algún tipo de sistema para poder entenderlos y ver si coinciden y si realmente pues, es la factura que yo estaba esperando, ¿vale? Yo no voy a ponerme a ver un churro de números, yo necesito ver un documento que entienda a una persona.
Vale, después, necesitamos que se integre de forma fácil en nuestro sistema. Que podamos decir de forma fácil, oye, ¿acepto o no acepto esta factura? Y esto ya empieza a generar problemas. Por ejemplo, si tenemos una plataforma y tengo las llaves de esa plataforma, la persona que acceda a lo mejor tiene visión sobre todas las facturas de mi empresa. Y yo no quiero eso, yo no le doy las llaves de mi banco a cualquier persona de mi empresa. Sobre todo en empresas grandes, por ejemplo, quien aprueba las facturas de informática es el responsable de informática. Pero no tiene que ver las facturas de inversión, ni tiene que ver las facturas pues, de rentings o de otro tipo de inversiones. Tiene que ver las facturas de informática. Entonces necesitamos tener un sistema para que ese intercambio de información entre plataformas se nos haga fácil, ¿vale? Luego, tenemos que integrarlo dentro de otros procesos corporativos que ya tenemos. Una cosa es el cumplimiento y otra es la gestión. Entonces, tenemos que autorizar las facturas, pues a lo mejor casándola con los albaranes o con el pedido que hice. Tenemos que ser capaces de ágilmente, aparte de autorizarla por cumplimiento, autorizarla por convicción porque realmente es la factura de nuestra empresa, ¿vale? La que esperábamos recibir. Tenemos que unificar procesos, lo que decíamos antes. Otra de las tareas que tenemos que hacer realmente es, como tengo varios canales, que no tenga, bueno, pues esta es una factura que me llega de un ticket de uno de los comerciales, pues sigue este camino súper raro que no tiene nada que ver con esta otra, que es la factura del hotel del comercial, que me lo facturan a nombre de una empresa. Entonces tenemos que ser capaces de unificar ese camino, ¿vale? Tenemos que ser capaces de las facturas emitidas, subirlas de forma fácil a la plataforma pues de la agencia tributaria o de nuestro cliente, el que decida, y también los documentos adjuntos. No sé si hay alguien de empresas de distribución aquí, pero las empresas de distribución grandes muchas veces, aparte de la factura, adjuntan documentos justificativos del servicio que prestaron. Los albaranes, o a lo mejor empresas de reparación, muchas veces con la factura adjuntan fotos o informes del servicio que hicieron. Pues eso no hay que subirlo a la plataforma, hay que comunicarlo de algún tipo y ya veremos cómo, ¿no? Lo que decíamos, unificar herramientas, y lo más importante si cabe, que es el último punto, pero a lo mejor debería ser el primero, es realmente quienes estáis aquí en este tipo de reuniones, normalmente sois cuerpo directivo, sois mandos, pero no sois los que facturáis. Entonces es muy importante comunicarle a la persona que va a recibir las facturas, comunicarle a las personas que van a emitir las facturas cómo está cambiando este sistema, porque vosotros lo sabéis porque os interesa para vuestra empresa, pero es muy importante también transmitir y acompañar en este proceso de facturación, ¿vale? A quien realmente está haciendo, pues, a los operarios de primera línea que van a recibir y que no se encuentren el día 1, ostras, no entiendo esta factura, ¿no? Entonces, dicho todo esto, un poco la idea sería dedicar... Faltaría resolver quién va a pagar todo esto. Sí, eso después en el café vemos quién. Yo tengo una idea, pero prefiero no decirla. Si os parece, dedicamos 10 minutos y vemos cómo podríamos resolver un sistema de este tipo pues en directo, ¿vale? Entonces voy a ir muy despacio. Apartamos. Sí, te quito esto de aquí. Vale, voy a ir muy despacio porque me tengo que poner 2 gorros en la presentación, ¿vale? Tengo que ser la persona que emite la factura y tengo que ser la persona que recibe la factura. Entonces voy a tratar de explicarlo y si no, aclaramos después. Vamos a ver. Vale, yo aquí, todo lo que sea naranja, imaginémonos como... ¿No se ve? No. Es por la forma de presentación. Es con doble pantalla, ¿verdad? Sí. Amigo. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale. Decidió el... Vale, vamos allá. Todo lo que sea naranja, imaginémonos que tengo el gorro de emisor de la factura, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer para emitir una factura sería pues subirla a una plataforma de este tipo. Y todo lo que tenga fondo pues gris, azul, es una solución
que es la que llevamos nosotros, la que estamos proponiendo y la que tenemos ya conectada con distintos sistemas, tanto en papel como plataformas de este tipo. ¿Vale? En nuestro caso la conectamos con Iridex y que básicamente pues, es un sistema de gestión documental que nos permite tener monitorizados, por ejemplo, cada usuario puede tener las facturas monitorizadas que le atañen a él. El sistema, cuando nos suban una factura, nos va a informar, va a detectar el proveedor y los campos que parametricemos y se lo enviará al usuario o al departamento que corresponda para aprobación inicialmente. ¿Vale? Por el momento vemos pues, que las facturas de compra pues, están vacías. No tengo ninguna factura pendiente de aprobar porque nadie me emitió ninguna. Entonces, lo que vamos a hacer es subir unas facturas. Vamos a importar unas facturas que vienen en formato XML. Lo abro antes porque los informáticos suelen decir cosas, XML, muchas siglas. Realmente un documento XML es un churro de números así, que lo que nos indica son todos los campos en lenguaje que se pueda procesar entre las máquinas, ¿no? Entonces, no tiene más. Vale. Cuando subimos la factura al sistema, recordamos, me estoy poniendo el gorro de la persona que va a facturar, ¿vale? Estoy cogiendo mi XML y por mis medios lo subiré a la plataforma. Esto es típicamente lo que se hará con la plataforma gratuita. Entendemos, aún no la vimos, ¿vale? Pero entendemos que la plataforma gratuita básicamente nos dará un formulario web para que subamos nuestra documentación o la escribamos ahí para generar esa factura, ¿vale? Entonces ya subí la factura 21, vamos a subir 2 para jugar con 2. Vale, tenemos otra factura de 3.000 y pico euros y nos están facturando, ¿vale? Entonces, repito, la persona que emite la factura la subirá como pueda a la plataforma que use y nosotros un poco la propuesta que planteamos es que estas facturas automáticamente se descarguen, en un escenario real se redirigirían a la persona que tenga que aprobarlas y la persona que tenga que aprobarlas reciba un documento que sea un dibujo de ese XML, una imagen que pueda trabajar con ella, ¿vale? Que pueda hacer lo que haga día tras día. Que pueda decir, bueno, pues yo quiero a lo mejor marcar el documento o quiero decirle... Bueno, palicaron es aplicaron, ¿vale? Pero en versión rápida. Vale. O a lo mejor nos interesa ponerle un clip al documento pues con un albarán, ¿vale? O nos interesa ponerle un correo electrónico. Vale, lo puedo, no sé si lo puse por ahí, sí. Vale. Entonces, yo puedo adjuntar al documento otros que tenga de forma sencilla, que es el trabajo que estáis haciendo ahora pues, en el día a día con las facturas. Adjuntamos justificantes, autorizamos, o sea, montamos todo el expediente, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que podamos hacerlo. Vale, y la persona que recibe las tareas de aprobación, básicamente recibirá unas tareas que lo normal es que también pueda gestionarlas pues, desde un dispositivo móvil o estando fuera de la oficina, que puedan aprobar o rechazar. Un poco la idea es cambiar la perspectiva y decir, bueno, pues aprovecho, ya que es digital, pues a lo mejor puedo aprobar la factura desde el dispositivo móvil sin pasar por la oficina. No hace falta esperar al viernes que puedo pasar por allí y visar todos los documentos, ¿no? Entonces, la persona que se encuentra con esta documentación, básicamente pues, tendrá que tomar una decisión, que en este caso es aceptarla o rechazarla. Pues imaginémonos que no nos aplicaron el descuento que teníamos pactado con el proveedor, rechazamos la factura. Vale. Y esta que nos viene bien, pues la aceptamos y sin más. Simplemente con un clic tomamos esa decisión. De lo que se trata es que el día de mañana tengamos una herramienta que de forma sencilla, como lo que estamos mostrando, comunique con todas las plataformas de los clientes con los que trabajemos, ¿vale? Eso es un poco la idea que hay detrás. De forma que las personas que trabajen en la plataforma pues recibirán, pues mira, esta me la aceptaron y esta otra me la rechazaron. En tiempo real estarán comunicados. Pero será su problema ir, como cuando vamos al banco a consultar un saldo, será su problema ir a la plataforma, ver, pues me aceptaron esta, me la rechazaron. Si hicimos los deberes, tendremos una solución para que la plataforma venga a nosotros. Ese es un poco el concepto y los deberes que tenemos que hacer, ¿vale?
Y lo mismo para pagadas. En mi caso, una vez más, es la misma persona, pero en un escenario real no es la misma persona la que paga la factura que la que la aprobó. Entonces, esa otra persona recibiría la notificación de pagar la factura y tendrá que pagarla por los medios que tengamos pactados y simplemente con un botón justificar que está pagada. Esa sería la situación ideal, ¿vale? La pagamos, veo que ya está aceptada, veo que tengo que hacer todo lo que sea, pero no le doy las llaves de toda la plataforma o de la plataforma pública a todos, al pagador, al autorizador, etc., sino que distribuyo automáticamente pues, las responsabilidades, ¿vale? Sé que fuimos muy rápido porque tenemos poquito tiempo, pero en esencia yo creo que se entiende. Necesitamos tener una solución que descargue por nosotros la información, que podamos tomar las decisiones que son obligatorias, pero que éstas no repercutan en nuestro día a día a la hora de que nos perjudiquen en nuestra actividad principal. ¿Vale? Vale, pues entonces ahora, antes de saltar a la ronda de preguntas y a la parte del café, sí que nos gustaría, os pediríamos si nos podéis dar un poco de feedback de la sesión escaneando el QR y hay un pequeño formulario, 3 o 4 preguntas donde nos podéis hacer llegar vuestra opinión y luego saltaríamos, damos un par de minutos para cubrir el formulario si os parece y luego saltamos a la parte de preguntas y empezamos. A criticarnos. No nos critiquéis, que luego nos tiran de las orejas. Abrimos el melón. Muy bien. El tema del reglamento lo explicamos ahora. ¿Cómo queréis hacer con las preguntas? En la que cada una que vaya saliendo respondemos y tal. A ver, lo del incremento de costes. A ver, esto es más bien comentario que otra cosa. Sí. Esto, a ver, lo de 50.000 autónomos del transporte que no tienen oficina, no sé qué, no sé cuánto. Eso es facturación delegada. Facturación delegada, punto. El tema de sobre 24 facturas tal, a ver, esto es, un señor se sube al camión, al taxi y es... Facturación delegada. Es que, no, en el tema del taxista es muy fácil, porque le dice, el sistema es muy fácil, le dice, para particular, y sale código. Pensaba que... Claro, no, taxista. Y para el otro, con Portugal, número de contribuyente, pi, y ya está, no tiene más, creo que Luego, aquí es donde tenemos la... Yo ahí no me metería. Pero eso, al fin y al cabo, es sencillamente el intercambio. Tienen que tener una plataforma que sea porque no me la pueden poner. Es decir, Amazon, el problema que va a tener aquí es que cuando se emita y se vende aquí y todo el tema, es que el registro, que en Amazon también se puede, el registro tiene que ser en tu casa. Tú tienes que facturar. Comunicado con Amazon para emitir la factura, pero eres tú el que tienes que facturar. Salvo que te haga facturación por tu cuenta, que entiendo que no. Claro, exactamente. Si no estás en el sí, si eres uno que vendes peluches, los tienes claro. Pero eso es muy específico, yo creo. Es que siempre va a haber tal. Y luego, lo de quería saber, aquí es donde es lo del tema de una simplificada canje. Unas facturas de rectificación, que en el fondo es una factura, perdón, no es factura rectificativa, pero que tienes que emitirle, tienes que hacer referencia, o sea, es como una factura más que subes en el sistema. Es cambiar una de simplificativa a una completa, nada más. No cambia. Los CMRs no. Y lo de los CMRs no, básicamente. Bueno, del OLI, ¿cuál es la solución para los aplazamientos o planes de pago acordados con el cliente que sobrepase el plazo de 60 días? Pues vosotros sabréis, porque yo sepa, a partir de 60 días lo tenemos Ahí estaría complicado. complicado ya. Porque ahí tendrás que decir